Buenas tardes, soy la profesora Merly Claudio Cruz. Ahora voy a responder algunas preguntas que me han realizado los niños de quinto y sexto grado con respecto a la tabla de doble entrada y las variables, que son ejercicios que les ha llegado en las clases virtuales que les estoy enviando. Para ello voy a tomar en cuenta los datos que han venido en la ficha. Luego vamos a trasladar esos datos en la tabla de doble entrada, reconocer las variables e interpretar los datos estadísticos que en ella vamos a plasmar. Aquí observamos los datos que nos han enviado. En este cuadro podemos observar que hay dos datos. Uno que habla sobre la basura que genera cada persona al día en Lima Norte, Lima Centro, Lima Este y Lima Sur. Esta basura es generada por las personas y está representada en kilos. Y en los otros datos tenemos la basura que se genera por año. Pero en esta oportunidad primero vamos a trabajar estos datos de acá, en lo que observamos acá. La basura que genera al día cada persona en Lima. Bueno, los datos que hemos observado en la ficha los vamos a trasladar aquí a nuestra pizarra para poder explicar. Tenemos datos de la ubicación geográfica de Lima y tenemos los datos en kilogramos por persona, por la basura que genera una sola persona al día. ¿Ok? Tenemos estos datos. En Lima Norte, una persona al día genera 0,65 kilogramos. En Lima Centro, una sola persona genera 0,75 kilogramos por día. En Lima Este, una sola persona genera 0,63 kilogramos de basura por día. Y en Lima Sur, una sola persona genera 0,59 kilogramos de basura por día. Tenemos estos datos. Ahora, ¿cómo ubicamos aquí las variables? En un video anterior habíamos hablado de variables, ¿no? ¿Qué variable serán estos datos y qué variables serán estos datos? Sabemos que hay dos tipos de variables. Hemos hablado de dos tipos de variables. Hemos hablado de la variable cualitativa y de la variable cuantitativa. Para que se nos haga más fácil, empiezo por la variable cuantitativa, de cuánto, cantidad, números. ¿Cuál será cantidad? ¿Cuál será números? Veo y aquí están los números, ¿cierto? Entonces esto será la variable cuanti, de cuánto, cuantitativa. Esta variable donde encuentro los números es la variable cuantitativa. Por lo tanto, la otra variable será la cualitativa. ¿Listo? Fácil, ¿cierto? Cuanti de cuánto, cantidad, números, ya lo ubico, y lo otro ya es cualitativo, ¿ok? Ahora vemos nuestro cuadro. Vamos a ubicar los datos. Vamos a colocar aquí la distribución geográfica, de Lima. ¿Qué voy a colocar? Estos datos. Lima Norte, Lima Centro, Lima Este y último, Lima Sur.
Muy bien. Y en el otro lado colocaré los kilogramos de basura que genera por día una persona. ¿Sí? Entonces voy a colocar los datos. En Lima Norte, ¿cuánto me dice? 0,65. En Lima Centro, 0,71. ¿No? Kilogramos de basura por día. Lima Este, 0,63 kilogramos de basura por día que genera una persona. Y Lima Sur, 0,59. 0,59 kilos de basura que genera una persona por día. Aquí ya tenemos nuestro cuadro. ¿Ven ustedes que es fácil poder ubicar estos datos en una tabla de doble entrada? Ahora vamos a hacer la interpretación. Aquí, ¿qué interpreto yo? ¿En qué lugar de Lima se genera más basura? Yo miraré mis datos. Más basura. Entonces aquí tengo 0,71. En Lima Centro se genera mayor cantidad de basura por día, ¿no? ¿Qué más puedo decir? ¿En qué lugar cada persona genera menos cantidad de basura por día? ¿En qué lugar menos cantidad? Miro, menos cantidad, 0,59. ¿En dónde? En Lima Sur. En Lima Sur la gente genera menos basura. ¿Qué más me pueden preguntar? Entre Lima Centro y Lima Este, ¿quién produce más basura? Entonces miro Lima Centro, miro Lima Centro y miro Lima Este, porque me está preguntando. Miro los dos. ¿Quién genera más basura? Lima Centro. Me puede preguntar, ¿quién genera más basura? ¿Lima Norte o Lima Este? Miro Lima Norte y miro Lima Este. Miro estos dos. ¿Quién genera más basura? 65 mayor que 63. Entonces 65 es Lima Norte, genera más basura que Lima Este. ¿Quién más me pueden preguntar? ¿Quién está en primer lugar de producir basura? Primer lugar, Lima Centro. Entonces, Lima Centro, primer lugar. Segundo lugar, ¿quién está? Segundo lugar, miro. 0,65 sigue, Lima Norte. Tercer lugar, ¿quién está en tercer lugar? 65, 63. 0,63 está Lima, 63 está Lima Este. ¿Y quién está en último lugar que genera menos basura? Lima Sur con 0,59. Lima Sur. ¿Qué más me pueden preguntar? ¿Cuánto de basura más genera Lima Norte con Lima Sur? Me preguntan, Lima Norte con Lima Sur. ¿Cuánto de basura más genera Lima Norte que Lima Sur? ¿Qué tengo que hacer? Resto. Entonces voy a colocar Lima Norte, ¿cuánto? 0,65. Y Lima Sur, 0,59. Para saber cuánto más tiene Lima Norte que Lima Sur, resto y voy a tener el dato de cuánto más. Y solo observando mi tabla de doble entrada puedo resolver múltiples preguntas e interpretar mi tabla de muchas formas solo con los datos que yo observo acá. Por eso hay que observar bien y poder reconocer cuáles son las variables también. Entonces, hasta aquí creo que está claro con respecto a tabla de doble entrada. Vamos a poner un ejemplo más para poder cerrar ya este tema de tabla de doble entrada. Aquí vamos a dar otro ejemplo
de tabla de doble entrada. Tenemos los tipos de basura que se originan y sus cantidades en porcentaje. Orgánico 55%, plástico 10%, cartón 5%, papel 10% y otros tipos de basura 20%. Vamos a colocar acá los tipos de basura. Y en el otro lado del cuadro de la tabla vamos a colocar el porcentaje. Aquí vamos a colocar los porcentajes y aquí los tipos de basura. ¿Qué tipo de basura estamos viendo? Orgánico. ¿Qué otro tipo de basura? Plástico. Otro tipo de basura, cartón. Otro tipo de basura, papel. Y otros. Uy, me faltó una línea. Bueno. Orgánico 55%. Plástico 10%. Cartón 5%. Papel 10%. Otros 20%. Otros 20%. Aquí ya hemos ubicado las variables y esta parte de acá de nuestra tabla de doble entrada la vamos a ubicar como variable cuantitativa de cuánto, y este lado de aquí será la variable cualitativa porque me está hablando de tipos de basura. Vamos a interpretar ahora. ¿Qué tipo de basura tiene más porcentaje? Entonces, más porcentaje, ¿quién tendrá? 55. Los orgánicos son la basura que más se genera, ¿no? Más cantidad. ¿Qué tipo de basura hay menos porcentaje? ¿Qué tipo de basura se produce en menos porcentaje? Menos, ¿cuál es el número menor? 5. Cartón es lo que menos se produce. Es el que hay menos porcentaje, menos cantidad. Entonces el cartón es lo que menos se produce. ¿Qué cantidades qué tipo de basuras tienen el mismo porcentaje? Se producen el mismo porcentaje. Y vemos que hay dos iguales, 10, 10. ¿Quiénes son? Plástico con papel. Plástico y papel se produce la misma cantidad de basura. ¿Qué más puedo interpretar? ¿Quién está en último lugar? ¿Qué se produce menos basura? ¿Qué tipo de basura se produce menos? ¿Qué tipo de basura menos? Menos 5, cartón se produce menos. ¿Quién está en tercer lugar? ¿Qué tipo de basura está en tercer lugar en la producción de basura? Tercer lugar, primer lugar, segundo lugar y tercer lugar tenemos un empate. Plástico y papel. ¿Qué tipo de basura está en segundo lugar en porcentaje? Segundo lugar, mayor 55, 20% está otro tipo de basura. En este otro tipo de basura pues están vidrios, latas, ¿no? y otros tipos de basura. ¿Qué más puedo interpretar? ¿Cuánto más de basura orgánica que basura de plástico hay? Entonces, ¿qué voy a hacer? La basura orgánica es 55. Orgánica es 55. Y la basura de plástico es 10. Entonces, plástico es 10. ¿Cuánto más se produce orgánico que plástico? Y hago la resta y eso es mi resultado. Y puedo seguir interpretando más en mi tabla de doble entrada.
Entonces, niños y niñas, padres de familia, no se preocupen ustedes si tienen alguna duda, no entienden de algún tema, pregunta. Llámenme, no se preocupen la hora, no se preocupen el tema, les preparo inmediatamente un ejercicio y les puedo explicar. Quiero terminar diciéndoles: cuídense mucho, no salgan de su casa, lávense las manos, aliméntense bien. Los quiero mucho y hasta otra oportunidad.